La Corte Suprema, que declaró la constitucionalidad de la ley de medios, llegó el momento de la aplicación que la propia Corte establece en su fallo, y así lo subrayaba ayer Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte, cuando lo entrevistábamos, que lo tiene que aplicar de manera ecuánime la ley a los distintos grupos. Hay una serie de diferencias ya respecto de si el APSCA, que es la autoridad de aplicación, puede actuar de oficio o si Clarín tiene el derecho todavía de presentar un plan voluntario de adecuación, como lo han hecho los demás grupos. Vamos a tomar contacto con el único representante que en este momento tiene la oposición dentro del directorio del APSCA, que es el exdiputado nacional Marcelo Stubrin. ¿Qué tal, Stubrin? Buen día. Buen día, María, ¿cómo están? Bien. Bueno, antes que nada tenemos el anuncio por parte de Martín Sabatella, no sé si usted tiene conocimiento, de que va a estar presentándose 11:30 de la mañana en las oficinas del Grupo Clarín. ¿Y a qué efectos? Dice el comunicado del APSCA, que veo que todavía no fue comunicado al directorio del APSCA, que es para notificar el fallo de la Corte. El fallo de la Corte lo notifica la propia Corte, me parece ocioso, innecesario, pero bueno, está bien, puede notificar el fallo de la Corte. Lo cierto es que los dos presupuestos que planteaste son ciertos. Es cierto que el proceso debe comenzar para todos, y también es cierto que el Grupo Clarín tiene derecho a presentarse porque estuvo hasta ahora protegido por una medida cautelar. Pero ahí justamente el comunicado de APSCA es importante hoy, el comunicado que firma Sabatella anunciando que va a ir a Clarín, dice que los van a notificar, agrego, no solamente del fallo de la Corte, sino de la adecuación de oficio que da por iniciada. Está bien, pero la adecuación de oficio es una obligación, pero eso demora muchos meses, es un procedimiento muy largo, durante ese largo periodo que comienza por una actividad del Tribunal de Tasaciones de la Nación, valuando todos los activos del grupo y las licencias y los excesos y toda la situación, los excesos en el número de licencias o en la cantidad de abonados al cable, o los excesos de propiedad cruzada entre señales, canales abiertos, excesos de radios y canales de televisión abierta que ocupan espectro, todo eso, una vez concluido ese proceso que lleva algunos meses, habrá que tomar decisiones. Para mí es imposible tomar esas decisiones sin diálogo. Yo confío en que el fallo de la Corte permita, porque además hay otra cosa. El fallo de la Corte dice que el 7D famoso del año pasado no tenía ninguna relevancia, que la fecha en que los grupos quedaron en mora en relación al plan de adecuación era el 28 de noviembre del 2011, con lo cual, en realidad, todos los grupos están en igualdad de condiciones en relación a su presentación y a su manifestación de cuál sería la estrategia que ellos desearían para adecuarse a los preceptos de la ley, que es constitucional, lo que no quiere decir que sea buena, ni la mejor, ni correcta, pero que es constitucional, que está vigente y que debe aplicarse. Hablando de la ley, ¿qué dice la ley de cómo funciona el APSCA? Porque ahora están todos con si Martín Sabatella puede o no llevar adelante el tipo de aplicación ecuánime de la ley que le pide el fallo de la Corte. ¿Cómo funcionan ustedes en el directorio? Bueno, el directorio se reúne periódicamente, tiene una agenda, tiene un orden del día, se consideran expedientes, se votan, se rechazan. Yo he tenido votos en disidencia en temas muy importantes de algunos de los que se han tratado. Desafortunadamente 1 o 2 sobre 7 no constituimos una mayoría, pero tenemos capacidad de que el directorio funcione, que se cumplan ciertas reglas. La Corte, en el apartado 74 del fallo, ha dado una serie de obiter dictum, se llama, ha dado una serie de recomendaciones extra litigio acerca de cómo el APSCA se debe comportar frente a esta situación. Creo que estamos atados a eso y también al cumplimiento de nuestros deberes como funcionarios públicos, ¿no? Pero esos 7, ¿a quién representan? ¿Quiénes son esos 7? Pero hay 2 que designa la presidenta, 3 que designa el Congreso y 2 que designa el Consejo Federal de Comunicación, que integran los directores de las provincias. Hay uno que viene del mundo académico. Es una integración plural, como en la mayor parte de los organismos. Al presidente lo designa un decreto de la presidenta de la Nación, junto a otro director. Y hay un lugar, digamos, de la oposición que está vacante porque han objetado a la persona que designó el FAP, ¿no? No lo han objetado, simplemente no lo han designado, ¿no? El gobierno no lo ha objetado, simplemente ha omitido la designación. Acá hay una mora importante del Congreso porque, a pesar de nuestros pedidos, los pedidos de los partidos de la oposición, la Comisión Bicameral
de Control de los Servicios de Comunicación Audiovisual es también un órgano de control de cómo funciona el organismo. Y en realidad se reunió la última vez el año pasado, cuando se produjo mi designación y la de Pereira. Desde entonces prácticamente no ha vuelto a reunirse. Ajá. Lo que pasa No ha que... vuelto a reunirse en su carácter de comisión de contralor de esta autoridad federal. Durante mucho tiempo la estrategia también de la oposición fue no integrar estos organismos planteando sus objeciones a la ley de medios, ¿no? Bueno, así es, han pasado 4 años, hay un capítulo de incumplimientos muy amplio. Sabatella es culpable de solo 1 año, ha habido otros 3 años donde han estado Mariotto y Aragón, una famosa licitación de 242 canales abiertos digitales de televisión que quedó desierta, es decir, que había 2 o 3 presentaciones, una cosa muy exigua. La ley tiene problemas muy serios en su aplicación. Y también es muy seria y muy delicada la tarea que tenemos ahora de conducir el proceso de desinversión, es decir, el proceso de cumplimiento de los extremos, de los límites que la ley plantea para todos los grupos, no solo para el Grupo Clarín, para todos los grupos que están involucrados, porque a pesar de que Sabatella insiste con la teoría del 7 de diciembre que la Corte le revocó, ¿se acuerdan de la gran fiesta del 7 de diciembre, que era el gran día? Que la Corte dice que ese día no tenía ninguna validez y que el día de la validez fue 1 año atrás. Pero eso no quiere decir que uno no vaya a escuchar a los grupos para ver cómo quieren desinvertir. ¿Usted qué le va a decir? No, después de hacer una tasación, hay 2 ciudades parecidas, Río Cuarto y Villa María. Y si le saco Villa María, le dejo Río Cuarto. Eso es una cosa absurda. Sin colaboración de las empresas, el gobierno va a fracasar en su intento, porque esto se va a volver a judicializar. Esto tiene que ser hecho de manera objetiva, neutral, técnicamente competente. Aquí el Tribunal de Tasaciones, usted sabe lo que es producir tasaciones acerca de conexiones, en algunos casos del vínculo físico, en algunos casos inalámbricas que llegan a las casas que tienen, ¿no? Es una cuestión extremadamente delicada. Pero el hecho de ser voluntaria no es solamente que, en este caso Grupo Clarín o Grupo que fuese, le diga yo de las licencias que tengo de cable me prefiero desprenderme de esta y esta y esta, sino que además la ley al que se adecúa voluntariamente por primera vez permite por única vez una serie de cosas que en otras situaciones no va a permitir, por ejemplo la venta directa de uno a otro. Está bien, pero la venta directa es parte del plan. Después hay que, digamos, vamos a hacer así, vamos a decirlo de esta manera. Una empresa se presenta y propone un plan. En el AFCA hay una dirección de adecuaciones que acepta este plan. Eso se produjo en la mayor parte de los casos. Pero luego el directorio tiene que considerar si existe admisibilidad para esa propuesta. Es decir, si esa propuesta es razonable, es correcta. Luego de producido esta declaración de admisibilidad de la propuesta, que hay muy pocas producidas, digamos, ninguna de las importantes, ni Prisa, ni Telefónica, ni Villa Manzano, ninguna se votó en el directorio del AFCA. Luego de producir esta declaración de admisibilidad, viene la propuesta de cómo se van a desprender. En algunos casos pueden decir, mire, esta se la devuelvo, yo pago los sueldos del personal, ¿hasta qué? Pero ustedes llamen a concurso, porque yo no consigo un comprador. O a veces pueden traer un comprador, o a veces los grupos pueden adoptar la decisión de dividirse, como se dividieron los grandes casos de monopolización de la historia, las Little Bells en Estados Unidos o la Exxon, cómo se producen las divisiones intraempresa, los efectos de que luego sea controlado, que entre ellas no se consorcien para comprar, no se consorcien para vender, tengan administraciones separadas, tengan financiamiento separado, bueno, en fin, distintas hipótesis. Estamos todavía lejísimos de esta situación. Y además el gobierno, así como tiene mora en implementar algunos aspectos de la ley que no eran controvertidos y lleva ya 4 años de mora, también tiene mora en la consideración de estas declaraciones de admisibilidad, porque había mucho apuro para el 7 de diciembre, pero después quedó todo en agua de borrajas, quedó todo ahí dando vuelta, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema de los medios públicos? Esto quiere decir que en la aplicación de esta ley el gobierno no solo tiene problemas con el Clarín, también tiene problemas con los otros grupos. Tiene problemas con Telefónica para ver cómo acepta, cómo adapta el problema del 35% del total de habitantes para los canales de aire. Tiene problemas con otros grupos,
muy importantes, es decir, no está todo tan claro este procedimiento. Lo que sí está claro es que si la ley es constitucional es un deber de quienes integramos este directorio aplicar las estrategias de desinversión. Ahora, Sabatella puede notificar o no notificar, pero lo único que empieza, para eso no tiene que hacer nada ni notificar a nadie, lo único que empieza es un proceso de tasaciones de los bienes del grupo. Pero si usted me pregunta a mí si el Grupo Clarín tiene o no tiene tiempo para presentarse, pues sí lo tiene. Esta es mi interpretación, no de las cosas que dice Lorenzetti, sino de las cosas que escribió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, quería preguntarle también por el tema de los medios públicos. En el fallo, la Corte, en los considerandos, lo que plantea es que también se viola la libertad de expresión si los medios públicos no son realmente públicos, sino herramientas de propaganda del gobierno de turno. No, y herramientas sectarias de propaganda del gobierno de turno. Y también dice el fallo de la Corte que la utilización arbitraria de la publicidad oficial constituye una grave lesión a la independencia de los medios en cuanto el gobierno la utiliza de una manera discrecional para lograr adhesiones. Esto es categórico. Es decir, mire, hay un artículo de la Ley de Medios olvidado que está por ahí que dice que cada propietario de una licencia de radio o de televisión tiene el deber de informar al organismo de aplicación cuánta publicidad oficial recibió del intendente, del gobernador y de la presidenta. Nadie lo hace. Digamos, la morosidad en la aplicación de pautas de la ley, ¿no? Porque la ley pide concurso público abierto y permanente. ¿Usted cree que hay? No hay. ¿Sabe por qué no hay? Porque no hay plan técnico. Entonces nadie sabe cuántas son las frecuencias que están disponibles. Entonces hay que hacer un plan técnico, preservar ciertas frecuencias para otras cuestiones. Pero por eso, a eso iba. El tema de la publicidad oficial, si bien correctamente, claro, el fallo lo señale con toda contundencia, incluso los antecedentes cuando ellos fallaron con el caso Río Negro, que no se puede usar la publicidad para castigar el contenido editorial que no le gusta al gobierno. En el caso Perfil, ¿no? Y el caso Perfil. Y el caso Perfil. Pero en el caso de los medios públicos, esto es un artículo de la propia ley de medios que el propio gobierno que pide que los demás la acaten está incumpliendo con la ley, desde el AFSCA. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer para tratar de que los medios públicos sean...? Los medios oficiales están controlados por otro organismo, que se llama Radio Televisión Argentina, que tiene un directorio que es autónomo. Se nos fue con el mate la cámara, me parece. Un directorio que es autónomo, que es el que está encargado de administrar. El gobierno en sí tiene una mayoría abrumadora a través de la presencia de delegados de las provincias. Es un directorio muy grande, muy extenso. Y por ese motivo, mi punto de vista es que el gobierno, la Secretaría de Medios de la Presidencia, y el conjunto de instrumentos de la publicidad oficial están haciendo una escandalosa interpretación de cómo se deben administrar los medios del Estado. Usted, María, conoce perfectamente cómo funciona la televisión pública en otros países del mundo, en los países civilizados del mundo, y da gusto. C-SPAN, los canales de la televisión pública francesa o española son un recinto respetuoso donde el gobierno discute con la oposición y los catalanes con los madrileños y los vascos, los andaluces. Eso es un síntoma de gravísimo retraso político de la Argentina. Sin embargo, hay otros canales como Encuentro, donde aparecen cosas, a veces cejadas, pero que no son, pero tienen cosas interesantes, cosas objetivas. Digamos, hay de todo, pero la administración política de la línea 678 de ATC es una vergüenza. Y no pueden hacer nada con eso, digamos, está dentro de los considerandos del fallo, está dentro de la ley de medios cuya ejecución se reclama. No hay ninguna manera de lograr que la programación de Canal 7... Hay maneras de protestar. La principal manera es que cambie el gobierno y venga un gobierno respetuoso de las minorías y con otra concepción. Y desde el punto de vista legal hay gran cantidad de acciones, hay acciones presentadas contra RTA, ¿no? En este caso no es contra el AFSCA, gran cantidad de acciones y de pedidos de acceso a la información presentados por las senadoras Estensoro y Montero, Laura Montero de Mendoza y Estensoro de la capital, que ahora ha sido recientemente electa diputada de la ciudad.
hay planteos de los bloques, hay pedidos de informes, hay presentaciones de los dos delegados de la minoría en el directorio de RTA, uno por el radicalismo y otro por el socialismo, Marcelo Romeu por el socialismo y Gustavo Cusinato por el radicalismo. Hemos hecho mucho, pero el gobierno insiste con una tónica sectaria en la administración de la comunicación oficial, ¿no? Fue impresionante cuando a Martín Sabatella le preguntan, justamente hablando de publicidad oficial, que nada dice la ley de medios sobre publicidad oficial, porque habría que hacer una ley especial para que no sea discrecional el reparto de la publicidad, y Sabatella consideró que no estábamos en un momento en el cual la publicidad oficial se repartiera de manera discrecional. Y tal vez pasa vacaciones en otro país, o en Morón no llegan las radios y los diarios. La verdad que no entiendo una afirmación de ese tipo. La pantalla, este gobierno ha uniformado la pantalla con medios adictos de un modo muy llamativo. De modo que el mensaje acerca de la multiplicación de voces tendrá que llegar, pero lejos de haber llegado, está marchando en una dirección opuesta. Pero ahí el único remedio eventualmente sería la posibilidad de regular a través de una ley del Congreso el tema de publicidad oficial. Hay muchos proyectos, ninguno se discutió nunca. Muchísimos, por supuesto, pero para eso hay que tener mayoría en el Congreso, ¿no? Es un problema de administración pública, muchos gobiernos, ¿eh? El gobierno, si yo le dijera cuál es la cifra que el gobierno de la ciudad utilizó para publicitar el Metrobús, se cae de espaldas. ¿Cuánto? Millones, 80 millones. Bueno, pero ahí lo que hubo además en la ciudad de Buenos Aires, la legislatura llegó a sancionar una ley de regulación de la publicidad oficial y Macri la vetó. Bueno, está bien, pero lo que le quiero decir es que más allá de todo eso, sí, es una práctica. El presupuesto nacional tiene que tener un capítulo destinado a la publicidad oficial. Lo que la ley de medios regula es el problema de los avisos por campañas de vacunación, por cuestiones de emergencia, ¿no? Cuestiones que son esenciales al funcionamiento del Estado. Bueno, el abuso de las cadenas nacionales, en fin, hay muchos capítulos derivados de esto, ¿no? Pero acá hay una cuestión central, María. El AFCA el ex-Confer, actual AFCA, que tiene ese nombre de remedio que es feísimo, en realidad es un registro de licencias de medios de comunicación audiovisual que regula y administra estas licencias. La ley tiene una filosofía. La ley dice, todas las licencias disponibles deben estar en concurso público abierto y permanente. Y esto no ocurre. Claro. Además, está este problema que, en fin, la ley tiene la voluntad de que los grupos extremadamente grandes se reduzcan hasta ciertos límites y eso es lo que hay que hacer ahora. Claro. Ah. Bueno, y por último el tema también de las cadenas, ¿no? La ley dice, hablando de aquellas cosas que el Eso es un efecto de la ley, ¿no? Eso es desde mi punto de vista, es un efecto de la ley. Y que, digamos, es ambigua. Anticadenas, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno radial muy interesante de los últimos años en la Argentina, que es Cadena 3, que es una formulación que se organiza desde el interior hasta para el centro, que nace en Córdoba y que encadena, que amplifica cuestiones de todo el país, de San Juan, ha debido adaptarse a la ley, digamos, ha debido adaptarse, porque excede el límite de 10 o porque excede el 35% de la población a través de las secuencias. Radio Continental tenía muchas radios en el interior que uno podía escuchar, incluso FM, ¿no? Que uno podía ir escuchando. Bueno, a mí no me parece bien que no se puedan escuchar los noticieros en otros lugares del país. Me parece sí que debe haber noticieros locales en otros lugares del país, pero que no haya 3 o 4 grandes cadenas nacionales que con toda libertad, cada una con su orientación, interpreten la realidad nacional, no me parece que está bien. Sí estoy de acuerdo con la ley en fomentar la producción local, en fomentar las noticias locales. No puede ser que alguien esté en Tucumán, en su casa, y tenga que ver 5 minutos de televisión sobre una congestión de tráfico en la Panamericana. Eso no puede ser. Y en realidad en los grandes países del mundo
las cadenas no trabajan de esta manera. No. Las nacionales son nacionales, ¿no? Y fíjese usted, en el medio de ustedes, si uno entra al sitio de internet, Infobae propone un enfoque nacional o un enfoque local o un enfoque internacional de cómo organiza sus noticias. Y me parece que esto es más sencillo en este medio que en señales de televisión convencional o canales abiertos, es algo que nosotros debemos fomentar. Es decir, la gente tiene que tener acceso a mayor calidad y a mejor organización de la oferta informativa, porque si no, esto se convierte en una caja boba, digamos, en una radio que está prendida todo el tiempo y nadie escucha demasiado. Bien, Marcelo Stubri, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y disculpe la extensión. No, por favor, sí, es interesante, justamente este espacio se presta para eso y eso es lo que valoramos para poder explayarnos y tratar de entender mejor qué está pasando detrás de la noticia, detrás de los títulos. Muchas gracias. Además vale la pena preguntarse, ya que estamos en este espacio, cuánto va a durar el debate de la ley, ¿no? Sí, si claro. En realidad los grandes flujos de información y de decisión política y de conformación de la opinión pública y de la voluntad popular no están empezando a transcurrir por otros sitios. Sí, que Internet no está ni mencionada en la ley. Ahí la Corte tira un poco un guiño cuando dice no nos toca a nosotros decir si la ley es obsoleta, digamos, y por qué se detiene en siquiera mencionarlo, ¿no? Lo que pasa es que con Internet, mientras menos se metan los gobiernos, mejor. Acá estamos entonces, mientras tanto. Gracias, Marcelo. Lo que sí quiero decirle es que las conexiones del mundo de las comunicaciones no tienen la pauta del 35% y son muy importantes para la vida de un país y representan niveles de facturación que son 100 veces lo que facturan los medios de comunicación. Bien. Y acá, si las dos empresas fueran una, estamos frente al 90% de la televisión, de la telefonía fija en una mano, el 66% de los celulares en una mano y el 66 o el 70% de las conexiones a Internet en una mano. Claro. Si Telefónica aumentó su participación en Telecom y en realidad estamos frente a una sola compañía. Los reguladores de la competencia debieran empezar a ocuparse de cuestiones que son bastante serias y que han ocurrido en todo el mundo sin que nadie resulte perjudicado, pero acá nosotros tenemos culpa del gobierno que no licita el 4D, un tremendo retraso tecnológico. Tenemos muchos más celulares que habitantes en la República Argentina y nadie se puede comunicar. Es verdad. Es verdad, es verdad. Así estamos con el tema de las comunicaciones. Es difícil completar una única comunicación por teléfono. Funciona mucho mejor hoy, no funcionó mucho mejor el Skype, por suerte. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Hasta pronto. Hasta luego.